Hola, buenas noches. Ya me estoy por ir a dormir, pero le quería compartir una palabra porque el Espíritu Santo me decía, amén, hay que obedecer al Espíritu Santo porque yo sé que esta palabra va a ser de bendición para alguien que en este momento lo está necesitando, lo va a escuchar después. Así que te quiero compartir una palabra que va a ser de bendición, amén. O si vos conocés de alguien que está en tinieblas, aprisionados en aflicciones, dice acá esta palabra, amén. Dice el título en Salmo 107, 1, dice: Dios libra de la aflicción. Pero es muy larga esa palabra, así que la voy a hacer un poquito más corta, ¿no? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, lo leo rápidamente, dice Salmo 107, 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Hay mucha gente hoy en día que está pasando esta circunstancia. Dice, por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones. Dice que hay quebranto en corazones de muchas personas, que están siendo quebrantados, que están siendo afligidos, que tienen dolor. Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Vemos mucho tiempo en este tiempo que hay jóvenes que se matan, jovencitas que se matan, que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque están siendo aprisionados, porque están siendo angustiados, porque no encuentran salida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Quizá vos te sentís de esa forma y decís, trato de estar bien, quiero sentirme bien, no sé por qué tengo esta angustia, no sé por qué tengo este dolor, pero dice la palabra de Dios, dice, por eso el quebranto con el trabajo de sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase. Muchas veces nosotros vamos a un amigo, vamos a un ser querido, vamos a alguien que nos aconseje, que nos levante de cómo nos estamos sintiendo, pero nadie te puede ayudar, porque el único que te puede ayudar es Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Salmo 107, 10, dice, y leo la palabra de Dios, voy al versículo 13, dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Qué te está diciendo el Señor en este mismo momento? Si vos clamás en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios te va a librar de tu angustia, de tu dolor. Hay muchas personas que se quitan la vida porque no encuentran salida. Hay un espíritu de muerte tremendo agobiando a la juventud, mujeres, hombres en angustia. Lamentablemente hay muchas personas que no llegan a soportar esa tristeza y ese dolor y se quitan la vida, y es algo muy triste lo que está pasando con la juventud en estos tiempos. Pero Dios quiere ayudar. Dice, por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Quién va a romper esas prisiones? Todo cerrojo, toda atadura del enemigo es Dios. Es Dios, solamente Él puede romper todas esas maldiciones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Somos nosotros, somos los seres humanos, pero tenemos que clamar, tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios, amén. Dicen, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Hay muchas veces que decimos, ay, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento así? Pero que dice que fueron azotados por el camino de su rebelión, porque muchas veces nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, y eso es tanto para las personas que van a la iglesia como las que están alejadas de Dios o que nunca fuiste a la iglesia. Pero que dice la palabra de Dios, que todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Y si vos estás caminando mal y vos decís, pero ¿por qué me están aconteciendo estas cosas? Porque estamos sembrando mal, porque muchas veces sembramos mal. Muchas veces tratamos mal a las personas, muchas veces hablamos mal, muchas veces mentimos y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero tenés que fijarte cómo estás sembrando, cómo estás caminando. Porque no es muchas veces echarle toda la culpa a los demás, sino que nosotros tenemos que hacernos cargo de cómo estamos obrando. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas de sombra de muerte. Dios te quiere sacar de esa tiniebla de sombra de muerte. Dios te quiere restaurar, Dios te quiere bendecir, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tu matrimonio, Dios quiere bendecir tus hijos, pero tenés que clamar, tenés que poner tu parte. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra de Dios, amén. Esta es la palabra que yo le quería compartir, amén. Me estaba por ir a dormir, pero el Señor me decía que comparta esta palabra, amén. Pero dice el versículo Salmo 107,
Versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Yo te dejo esta palabra y si vos la crees y si vos orás y pedís en el nombre de Jesucristo, Padre, yo creo esta palabra y clamo a ti, yo quiero que tú me arranques todo dolor, toda tristeza, todo odio, toda falta de perdón y empezás a clamar y te empezás a humillar delante de la presencia de Dios. Ahí como estás, no hace falta que te arrodilles, así como estás, si estás en las cocinas, si estás en el baño, si estás en tu cama, si estás en el comedor, pedile a Dios y yo te puedo asegurar que la palabra de Dios es espíritu y de verdad y se va a cumplir y Dios te va a bendecir, amén, porque Dios lo hizo conmigo y Dios lo puede hacer contigo también. Esta es la palabra que te quería compartir. Que tengas buenas noches, amén. Y si estás pasando muchas veces que cuesta dormir, muchas veces a la noche, dice la palabra de Dios también, amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si vos estás pasando de esas personas que no pueden dormir a la noche, declara esta palabra con tu boca y yo te puedo asegurar que vas a dormir en paz, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra es espíritu y es vida, amén. Que Dios te bendiga y buenas noches.